bienvenida a las personas candidatas, a Norlen, el administrador, y a los estudiantes y funcionarios de este centro universitario. La verdad que es un honor para nosotros que estén acá, y queremos nosotros tribunal promover y que conozcan a las personas candidatas. Ellos tienen propuestas, van a presentar sus planes de trabajo y van a decir por qué es que están proponiendo su nombre para el consejo. Buenos días, mi nombre es Catalina Montenegro. Estoy muy contenta de estar aquí en Acosta porque cuando yo era pequeñita me traían mucho a escuchar al padre Alfonso, que es un padre que fue muy comprometido con la comunidad, que digamos de alguna manera me inspiró a trabajar en una universidad pública y a defender los derechos de personas que están en lugares distantes y en condiciones complejas de vida. También estuvimos aquí en la inauguración de este espacio a través de Onda UNED, que puedo decir que es un proyecto que la universidad premió por primera vez como equipo destacado. Es la primera vez en la UNED que se le da el premio a un equipo y no a una persona sola. Y para mí eso es muy simbólico porque así es como nosotros hemos concretado el trabajo en una gran articulación con estudiantes. Tenemos el equipo de trabajo con mayor representantes estudiantiles, entonces los estudiantes producen radio con nosotros, radio educativa, radio articulada con las tareas, con los exámenes, con las tutorías, y eso para mí es una satisfacción. Yo tengo un plan bastante extenso que pueden visitar en la página web catalinamontenegro.com, pero quisiera referirme en este espacio específicamente a algunas preocupaciones sobre qué podría hacer yo o qué podríamos hacer desde el Consejo Universitario para apoyar los procesos académicos, los procesos de acceso y de cobertura y todas esas palabras que están escritas en todos los manuales y en todos nuestros lineamientos de política institucional y en los reglamentos, concretándolos mediante cosas puntuales. Yo les voy a plantear esta vez 8 cosas. Una es el fortalecimiento de buenas prácticas, de prácticas concretas. La UNED tiene muchos equipos de trabajo en centros universitarios que trabajan con muy poquito, resolviendo, atendiendo a los estudiantes de una forma respetuosa, ayudándoles con recursos, si no tienen conexión los dejan llegar, ¿verdad? O equipos de producción, equipos de tutores que se preocupan por hacerles llegar los materiales a sus estudiantes a tiempo. Entonces, esas buenas prácticas hay que fortalecerlas. La política debe fungir desde la realidad, no como un papel que se impone a la realidad, sino como realidades que vemos que funcionan para un sistema que es único en la región y que es único en el país, que tiene 40 años intentando y haciendo educación a distancia. Por otro lado, al tema de los centros universitarios, a mí me preocupa mucho la inequidad que hay. Hay centros con más y centros con menos. ¿Cómo hacemos para llegar a los centros universitarios de manera equitativa con acceso a plataformas y a tecnología, equipos, con espacio físico, pero también con cantidad de personas para ofrecer los servicios? Hay centros en los que no se corresponde la cantidad de estudiantes con la cantidad de funcionarios y condiciones. Cuando uno ve el padrón y dice, bueno, voy a tal comunidad, hay un solo voto, y yo digo, un solo voto, ok, ¿cuántos funcionarios hay interinos ahí? ¿O cuántos funcionarios hacen todas las funciones y tienen mucho trabajo? ¿Cómo hacemos para hacer también un proceso hacia concretar mayor autonomía en los centros universitarios para decidir aspectos como horarios de tutorías, aplicación de exámenes, ¿verdad? Que tienen que ver con la realidad de las comunidades, con qué tan difícil es para un estudiante ir a una tutoría si el bus sale a una hora u otra, o si viene caminando, o si le cuesta pagar el bus, ¿verdad? Incluso pensar en desplazarnos hacia otras instancias para continuar nuestra gran labor. Procesos de democratización y participación estudiantil. La UNED es una institución que necesita pensar más en cómo las personas que tenemos visiones diversas desde el quehacer concreto nos comunicamos con quienes toman decisiones. A veces los tomadores de decisión se quedan en un alto piso de la sede de Sabanilla. Yo quisiera proponer estar cerca, escuchar
y articular con los diferentes sectores, porque si no hacemos eso, no podemos construir universidad, y también con los estudiantes. Un tema que me preocupa relacionado con la participación es el acceso a la información. Si se meten en la web, van a encontrar información financiera hasta el año 2015, hoy me metí, 2 años de no poner información en la web para que nosotros como candidatos podamos hablar con datos concretos y para que cualquier estudiante diga, bueno, ¿cuánto se invierte en tutorías? ¿Cuánto se invierte en materiales? Les invito a seguir dialogando y ahora en las preguntas podemos profundizar un poco más. Gracias. Buenos días de nuevo. Mi nombre es Pedro Mora Padilla. Soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias y funcionario también acá del centro. Tengo año y 10 meses de formar parte de la gran familia UNED. Una de las cuestiones que últimamente han venido dando vueltas en esta cabecita es el por qué en la UNED se está durando un año para realizar un trabajo final de graduación. O sea, es una preocupación y la pregunta se la lanzo directamente a don Fernando. Con su vasta experiencia y con ese conocimiento, ¿qué se puede mejorar a partir del Consejo Universitario? ¿Qué podemos ¿cómo podemos vencer ese derrotero? O sea, es importante. No sé si algún otro compañero quisiera participar en eso, pero la pregunta va directamente. Esa sería una. Por ahorita no sé si hago la otra después, mejor. ¿De una vez? Bueno. Don Fernando también hablaba del fondo de Fonatel, 60.000 millones. 60.000 millones es una suma exorbitante que si vos dividís 10 millones de colones para hacer una casa de bien social, o sea, ¿cuántas casas podríamos hacer? O sea, legalmente, ¿cómo podemos hacer para que eso? Porque hay portillos legales, o sea, hay legislación que nos permite como ciudadanos romper esas presas, porque son presas. Y aparte de esta, hay otras situaciones que también conocemos. Por ejemplo, hay un verdadero fondo de banca para el desarrollo, que es un tema que no se ha tocado acá, pero del que tenemos conocimiento, y que es una cantidad todavía mayor de millones, que incluso en la campaña del presidente actual se tocó y se vendió su campaña, el presidente de la República, y 2 años después de su gestión no se habla del asunto. Entonces, y es algo que toca, precisamente algo que fundamentalmente decía don Fernando Elizondo, sobre la vida de los agricultores. Como ustedes pueden ver, estamos en una zona meramente agrícola, donde la producción ha venido de mucho más a mucho menos, donde la oportunidad para el agricultor se ha cercenado desde todos los puntos de vista. Las instituciones encargadas del desarrollo comunal están muertas. O sea, en el Cantón de Acosta hace 3 años el funcionario que había del Consejo Nacional de Producción se lo llevaron, cerraron la oficina. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, para nadie es un secreto que se ha venido diezmando. La transferencia de tecnología ha sido fatal. Entonces, son temas que realmente nos competen a todos, porque la UNED tiene 38 centros universitarios en todo el país y el 85-90%, si mis cálculos no andan mal, están ubicados en zonas rurales. Esas serían mis 2 preguntas y agradecerles en realidad. ¿Alguien más? Aprovechemos la oportunidad, que estamos todos cerca. Adelante.
se presenta. Muy buenos días, estimados postulantes. Disculpe. Mi nombre es Norlen Valverde, funcionario del Centro Universitario de Acosta desde el 2010, desde que nació el centro. Estoy acá, he estado ahí en medio de la batalla, porque a veces, lamentablemente, la UNED a veces tenemos que batallar, y eso no debería ser, ¿verdad? Pero sucede. Un placer tenerlos acá, a los compañeros del TUNED, a Onda UNED, a los compañeros funcionarios y estudiantes, a ustedes, un placer también tenerlos acá, postulantes internos, postulantes externos. Espero lo mejor de este proceso y que sea para bien de la universidad. Ese es el objetivo, eso es lo que uno espera, ¿verdad? Hay muchas cuestiones que ahondar que aquí nos llevaríamos todo el día en eso, ¿verdad? Pero lo más importante es la función que ustedes como aspirantes al Consejo Universitario tienen, ¿verdad? Y el reto, porque es el reto. Y que pase de la intención a la acción, porque vale más una onza de acción que 20 toneladas de intención, vale más eso. Entonces hay veces tenemos muchas intenciones y qué bonito acá, qué bonito allá, pero cuando estamos en el terreno, ahora sí, vamos a hacerlo. Y eso es lo que cuesta, ¿verdad? Sobre las políticas del consejo, que emite el consejo o que aprueba el Consejo Universitario. Desde el 2001, 2002, incluso se han aprobado políticas para los centros universitarios. Muchas de estas vinculadas a lo que es la extensión, la investigación, el desarrollo comunal, que tienen que tener los centros universitarios. A mí siempre me han dado eso ahí brincando, que digo yo, si aprueban políticas, excelente y muy buenas, pero tenemos los recursos para esas políticas. Dentro de la política va involucrado lo que es el presupuesto, entonces nos vamos a pura política y al final de cuentas no llegamos a ningún lugar. Entonces es todo un reto. Si aprobamos políticas, las aprobamos con un sentido lógico y respaldados por recursos. Si no, estamos haciendo nada, con el perdón que nos merecemos. Es la pura verdad. Entonces creo que sería importante redirigir esas políticas, revisarlas. Y no importa que se aprueben pocas políticas, pero que tengan un sentido, tengan una acción y se cumplan, lo más importante. También veo incluso agendas inoperantes, digámoslo así. Digamos, es un cúmulo de temas y muchos importantes que no se resuelven. Entonces vamos acumulando y acumulando, haciendo una bola de nieve y se vuelve un poco inoperante. ¿Qué alternativas de solución para todos, verdad, van a tener ustedes ante ese escenario, verdad, sobre esa agenda? Hablando de políticas, también vienen las inequidades en los centros universitarios, como muchos de ustedes lo mencionaron. El estudiante de Acosta y el estudiante de Talamanca es estudiante UNED. Tiene las mismas y debe tener las mismas condiciones donde quiera que esté. Es estudiante UNED, punto final. No interesa de qué centro sea, es estudiante UNED. Entonces, sería importante que en el Consejo Universitario se emita una política sobre esa equidad que debe existir, pero también empezar a accionar los recursos y empezar a emparejar los escenarios. Sería importante. Recursos de infraestructura, recursos humanos, financieros, centros unitarios, y me perdonen los que me están escuchando, centros unitarios que tienen vasto personal y centros unitarios que casi no tienen. Entonces, por ejemplo, hay políticas de investigación y extensión. Ok, ¿cómo le vas a pedir un centro unitario? Que
Hay políticas de extensión e investigación. ¿Cómo le vas a pedir a un centro universitario que no tiene ni para salir con la parte administrativa que haga extensión e investigación? Pues me comprenden, hay centros que sí tienen la capacidad, otros no. Entonces hay que dotar de recurso humano a esos centros para que se pueda cumplir la política. Tengo una colección. Ok, también sería importante, se provea también la permanencia de los estudiantes en la UNED. Y ya muchos lo comentaron. Es un discurso trillado, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que eso ocurra? ¿Qué acciones debe tomar el Consejo Universitario para que eso ocurra? La permanencia de los estudiantes en la UNED. Se ve la UNED, hay veces como una UNED de paso. Saco generales y me voy, o matriculo las primeras 2 asignaturas, cero acompañamiento, me decepciono y me marcho. Es lastimosamente triste esa cuestión, y eso sucede. Muchos centros universitarios, y alabo esa labor, incluso nosotros hemos también ahondado por eso, dan la milla extra, con el apoyo del estudiante, con círculos de estudios, de los mismos funcionarios que tienen algún expertise, de los mismos profesores regionales que también dan la milla extra. No es solo lo que me corresponde hacer, sino que estoy haciendo de más para que ese estudiante se quede en la UNED. Nosotros aquí incluso en la costa hemos sacado estudiantes que llevan las químicas, llevan las biologías, con estudiantes a honoren, que ya van avanzados en la carrera y les brindan ese servicio. Cuesta porque no es fácil, y esos estudiantes han sacado esas asignaturas. Es importante también, y para mí lo he visto muchos ejemplos, y es lamentable que como encargados de cátedra, y muchas personas de sede central, y me disculpan, pero como crean escenarios imaginarios de los centros, inclusive del estudiante. Qué importante sería que exista una política que cada persona que se vaya a postular para un puesto de sede central, por ejemplo, encargados de cátedra, un requisito sería que conozcan los centros unitarios. ¿Por qué? De esa manera tienen un escenario ese centro unitario, de qué condiciones tienen esos estudiantes. Hay veces vemos el centro unitario de San José y los metemos todos que tienen las mismas condiciones. Y cometemos el error de crear una idea falsa. Y hay veces incluso hacemos y les decimos a los estudiantes, es que usted tiene que ir allá, es que usted tiene que hacer, y no sabemos en qué condiciones está. Y eso produce también deserción. El estudiante se desmotiva, ¿quién se va a desmotivar? Cualquiera. Entonces, que el encargado de cátedra conozca esos escenarios, porque hasta con uno mismo incluso a veces se tienen inconvenientes, ¿verdad? Estoy dirigiendo encargados de cátedra, pero hay un montón de actores que deben de conocer esos escenarios. Y por último, para todos, ¿cuáles han sido sus mayores logros en su gestión, tanto universitaria, los que son internos, como local, los que son externos? Y los internos no nos digan más bien de la función, porque eso nos corresponde. No, es la milla extra. ¿Qué estamos haciendo más allá de lo que nos toca hacer? Porque en el caso particular, yo me podría sentar y controlar y evaluar y estar ahí, relax, en el estado de confort, como ocurre en muchas ocasiones. No, ¿qué estoy haciendo más allá para dar mejores condiciones para los estudiantes y llevar a la universidad a un nivel más alto? Muchas gracias. Buenas. Mi nombre es Rafael Cascante. El señor Fernando Elizondo tocó el punto de matrícula y tiempo de graduación.
Sin embargo, he escuchado a muchos compañeros que a nivel de posgrado, los aranceles comparados con universidades, bueno, tanto igual públicas como privadas, es bastante desigual. Entonces, eso provoca que muchos estudiantes de UNED prefiera terminar su posgrado en otra universidad. Entonces, mi pregunta es, ¿qué han analizado con este aspecto y cómo pretenden mejorarlo? A nivel de posgrado, o sea que muchos de los compañeros se quejan que los aranceles comparados con otras universidades son más elevados en la UNED, bastante más elevados. Entonces, muchos optan por terminar sus estudios de posgrados en otras universidades. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Carla Arias, soy estudiante de Manejo de Recursos Naturales, también miembro activo del programa de recreación, en la parte de los grupos recreativos. Mi pregunta es como la siguiente, digamos, ¿cómo ustedes pueden ayudarnos en la parte del programa de recreación? Sabemos que es un programa que viene como a enriquecer las comunidades en la parte, digamos, educativa, en la parte social, en la parte cultural, pero contamos con muy poco presupuesto. Queremos abarcar y hacer muchas cosas a nivel de grupo, pero realmente es como poco el apoyo en la parte económica. Nosotros no contamos, por ejemplo, con un vehículo. Queremos abarcar más escuelas de la zona de Acosta, escuelas que nunca se les toma en cuenta porque son de acceso muy lejano. Entonces, me gustaría saber eso, que qué apoyo podemos tener en la parte cultural, en la parte ambiental, en la parte social, en el área de los programas recreativos, ya sean la parte, bueno, los culturales o los deportivos que está manejando la UNED. Y también, bueno, ustedes cada uno maneja un plan en la parte académica, pero nos gustaría que como ese plan, digamos, que no pase con los años y que no se vea. Nosotros como estudiantes queremos ver que los cambios sean rápidos y que sean cambios de verdad que nos lleguen a beneficiar. Entonces, ¿cómo podemos ver los planes de ustedes, pero que sea a un corto plazo, que realmente se vea la efectividad que ustedes vienen a generar? La efectividad que ustedes vienen a generar, ¿verdad?, con cada plan en la parte académica. Eso sería toda mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más desea externar alguna inquietud? Adelante. Buenos días, mucho gusto. Me llamo Jonathan José Hernández. Soy compañero del grupo recreativo, soy líder del grupo recreativo, estudiante de apoyo y estudio ingeniería agronómica. La situación va como a apoyar igual las preguntas de los compañeros en la parte, tanto en económica como en esta segunda que comentó la compañera, en la visualización de los proyectos que ustedes tienen a un corto plazo, porque por más largas que sean las carreras, muchos de nosotros no vamos a estar 5 años para ver al 5.º año el efectivo, o por decirlo así, la acción ya viva del plan. De igual manera, la situación de la economía, somos un centro académico pequeño y como líder y como coordinadora hemos participado con otros centros de otras zonas, son más grandes, a pesar de tener mejores lugares donde estudiar y estas cosas, se les da aún más apoyo económico. Y a muchos de nosotros, por ejemplo, que digamos en cuestión institucional, que somos más pequeños, que necesitamos más apoyo, como el compañero mencionó, tenemos menos personal acá, tenemos una economía más ajustada. De igual manera, como los compañeros mencionaron, de nuevo reiterar, muchos de ellos no solo están haciendo la función de funcionarios, valga la redundancia, sino que muchos de ellos hacen, como ya lo mencionaron, hacen centros.
ayudan a estudiantes que nos quedamos pegados o que se quedan pegados en ciertas materias. Ellos dicen, bueno, no, vení, te damos un centro con tal materia y te ayudamos ahí a salir, y están en constante, apoyándolo constantemente a uno como estudiante, porque hay compañeros que si uno va mal lo regañan porque va mal, se nota que a uno les interesa como persona, si uno va bien lo felicitan, etcétera, etcétera, y ver que a veces se les devuelve muy poco de esa función que están completando. Entonces, sí, para finalizar, quisiera ver qué puntos pueden tocar exactos para ver todos esos arreglos lo más pronto posible, para, no sé, que sea más fácil enamorarse de la universidad y todo eso, porque también eso va a ayudar a que yo llegue a expresarme a alguien y decirle, mira, la UNED pues no es tal y tal cosa, pero es tal y tal otra, y mucha gente se va a enamorar, y etcétera, etcétera. Entonces, no sé, muchas gracias, es todo lo que tengo. Suerte. Gracias. ¿Alguien más? ¿Vos? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Ana Giselle, soy funcionaria de acá del Centro Universitario de Acosta y también estudiante UNED. Hay algo muy importante que me llamó mucho la atención de don Fernando Elizondo, con respecto a la información. O sea, nos está comentando una información aquí que desconocíamos con respecto al centro universitario, y considero que eso es sumamente importante. Es motivación para el centro universitario y para los funcionarios, de hecho hasta para los estudiantes. Considero que pues no es posible que en el caso del señor administrador Norlen, hasta él tenga este desconocimiento de esa información tan importante, que es un incentivo hacia él, hacia nosotros como funcionarios. Estamos en un segundo lugar y no nos damos cuenta. Entonces, ¿cómo pueden ustedes hacer que esta información tan relevante, tan importante, llegue al conocimiento primeramente del administrador, que es el jerarca, ¿verdad?, que está a cargo? Todavía más preocupante, ¿verdad?, ese caso. También para reforzar un poquito lo que decía Norlen con respecto a encargados de cátedras, directores, es a veces para nosotros como funcionarios y como estudiantes, a veces le da a uno una desmotivación muy grande, porque hay estudiantes, y tengo un caso reciente, por cierto, de esta semana, de una estudiante que ya está en terminó su plan, va por la tesis, y me decía, tengo 3 meses de que le escribí al encargado de cátedra y no me ha contestado, y ya tiene que matricular la primera parte de la tesis, el primer semestre, y no ha recibido respuesta. Y considero que esto sí es muy importante. Ahí es donde el estudiante pues se decepciona y deserta, se va de la UNED. Yo considero que sí, si el estudiante es la razón de ser de la universidad, de la UNED, debemos, pues ustedes como candidatos, interferir, o no sé cómo lo pueden ustedes realizar mediante los encargados, directores de cátedras de escuelas, porque es importante que el estudiante se sienta acompañado, apoyado. Es una decepción, y el estudiante viene y le dice a uno, ¿qué puedo hacer? Nosotros intentamos muchas veces llamar igual por correos y la respuesta es nula. Entonces, ahí también sería importante que de parte de ustedes, el estudiante también se haga pues la prioridad en estos asuntos, ¿verdad? Es muy lamentable, y pues ahí es donde se riega, como que dice, la bola,
y el estudiante dice, no, la UNED, pues, mejor irnos de acá, y ha sucedido. Entonces, ahí, por favor, para que… Después, con lo que es, recurso humano, ¿cómo vamos a desarrollar proyectos de investigación, de extensión? Sí, como decía Norlen, igual lo reitero, el recurso humano es importantísimo y no lo tenemos. Deseamos desarrollar un montón de proyectos en estas zonas de acá, que hay un montón de recursos, ¿verdad? En la comunidad, riquísimos, naturales, donde se pueden desarrollar un montón de proyectos, pero no tenemos lo más importante, que es el recurso humano. Las ganas de realizar los proyectos, pues están como funcionarios, como estudiantes, los muchachos también del grupo recreativo, pero no tenemos el recurso humano primeramente, ¿verdad? Y un recurso para desplazarnos, en sí específicamente un vehículo. Aquí son zonas rurales, hay zonas rurales muy… comunidades muy alejadas de acá, donde la gente está deseando que la universidad llegue con proyectos y no se ha podido desarrollar precisamente por eso, por falta de recurso humano. Entonces sí considero que sí, disculpando, ¿verdad?, las palabras, en otros centros sobra el recurso humano y en otros hace falta, se está desperdiciando, digo yo, tal vez en otros lugares donde hay 10 funcionarios, 8 funcionarios y tal vez la cantidad de estudiantes es baja, y entonces ahí es donde también tiene que haber un equilibrio en el recurso humano de cada centro universitario. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Vos querías plantear algo más? Bueno, continúo. Como representación, ¿verdad?, de la comunidad estudiantil, la verdad nosotros todos soñamos con una institución. Sabemos que estas instalaciones son prestadas o alquiladas, no manejo ese dato, ¿verdad?, pero no son propias. La verdad, yo sigo pensando en las personas que viajan desde lugares muy alejados de Acosta, llámese en Las Ceibas, Cangrejal, Sabanillas, hay un montón de lugares demasiado alejados y que totalmente se les dificulta viajar hasta San José. Nosotros como estudiantes soñamos con un lugar donde podamos tener alguna zona verde, donde puedan venir a estudiar aquí, que no tengan que viajar, con laboratorios. Yo sé que tal vez digamos, unas instalaciones valen millones, porque no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana, pero como les dije, nosotros soñamos con un centro universitario que aunque sea tenga aulas acondicionadas, que no podamos escuchar tanto ruido, que podamos aunque sea tener un abanico o algo que sea cómodo para nosotros poder estar recibiendo una clase. Pero no sé, yo no sé, digamos, qué posibilidades tienen ustedes en agilizar, en movilizar un poco esos recursos para que lleguen a nuestras instituciones. Y digamos, yo en mi caso no vivo en un lugar tan alejado, pero yo considero a las personas que viajan, tengo compañeros que me dicen, yo tengo que venirme desde temprano a agarrar el bus, porque tal vez solo pasa un bus por mi comunidad, y tengo que hacer todo el mayor esfuerzo para poder venir hasta acá, hasta San José, gastar, sacar plata hasta donde uno no tiene, pedir prestado para poder viajar. Entonces me gustaría, no sé, no pedirles de la noche a la mañana una institución, pero que por favor nos tomen en cuenta la zona de Acosta, que realmente todos nosotros los estudiantes, toda la comunidad estudiantil soñamos con una institución. También ahí nos gustaría, digamos, mucha gente estamos perdiendo cursos, porque siento que hay veces que hay materias o digamos que realmente no se enfocan al estudiante UNED, llámese química, llámese matemáticas, que hay unas que son unas presas, que ahí conozco personas que hasta tienen 5 veces de haberla llevado. Entonces, ¿por qué no incentivar, digamos, a que venga algún profesor que saque su ratito o no sé, ¿verdad?, cómo se maneja eso,
y que vengan a cada centro universitario y que vean cuáles son esas peguillas de materias y que se les dé digamos, que se les enfatice a reforzar eso, porque realmente vieras que mucha gente se ahueva y como dice Giselle, terminan obstinados y terminan saliéndose. No, y lo peor, que ahora piden muchos requisitos para poder matricular una materia. De hecho, yo soy una que estoy en una presa ahí porque no he podido ganar una materia y ya con solo eso no se me abre la posibilidad de matricular otras. Entonces, ¿qué queda uno? Matricular una, se le hace un rebajo de beca y termina uno, la verdad es que obstinado. Entonces, bueno, esas serían como mis dos preguntas. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Quieres hacer otra intervención? ¿Está bien? Escuchando a la compañera Carla, se me viene a la mente, bueno, yo tenía la idea de participar poquito, pero a veces la espinita le molesta a uno ahí. Comentando aquí entre voces con Norlen, Carla tocaba el caso de química, pongamos ese caso específico. Los que son académicos saben bien que todas las asignaturas tienen grados de dificultad. Una materia como química, a pesar de que se ha ajustado grandemente en su diseño, en su estructura de evaluación, pero en este último cuatrimestre pude notar que hay profesores que cuando se diseñan los instrumentos de evaluación, principalmente los exámenes, se basan más que todo en buscar la manera de que el estudiante caiga en trampas. O sea, se le hacen instrumentos de evaluación donde el estudiante no va a reflejar lo que sabe, sino tiene que ir a resolver un enigma. Eso es un enigma, no es representar lo que el estudiante estudió, sino que muchas veces incluso cosas que ni siquiera dentro de los libros de texto aparecen. La modalidad, el sistema, la creación de la Universidad Estatal a Distancia es para personas con situaciones muy serias de limitación de accesibilidad. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, que yo trabajo, y la mayoría de estudiantes UNED, de hecho la población, el diseño de los programas de la UNED está planteado para una población de gente que trabaja. Entonces, somos gente que tenemos que dividirnos en muchas situaciones, tenemos incluso hasta familia, y en lugar de facilitarle, yo no estoy diciendo ni proponiendo que se le regale la nota a un estudiante, no, pero que se evalúe de una forma asertiva, de una forma positiva. O sea, no podemos estar causando laceración en un instrumento de evaluación que en lugar de facilitarle al estudiante la aplicación del conocimiento, más bien lo que hace es confundirlo. De igual manera con muchos libros de texto. Hace un rato, conversando con la compañera Rosa María, le poníamos un caso de una materia específica, matemática financiera, donde tenemos un libro que tiene 10 años con errores grandísimos, que si el estudiante no tiene capacidad de ir a una tutoría, tiene que convertirse en un adivino. O sea, son casos específicos. Yo sé que la vicerrectoría académica está en la mejor disposición de atendernos, pero es un planteamiento, es un cuestionamiento que como estudiantes se los hago y les agradezco en realidad por el espacio. Muchas gracias. Vamos a pasar a la fase de respuesta. Vamos a continuar con la fase de respuestas. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Me encanta que este centro universitario no solo esté liderado por una persona joven, sino que tengamos muchos estudiantes acá. Y eso es porque considero que las personas jóvenes somos capaces de ver la realidad de otra forma. Nosotros nos atrevemos a ver lo que no está bien y a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sin sentir que por hacerlo estamos traicionando a la UNED, al contrario, estamos siendo fieles a la UNED, a nuestra misión y a nuestra razón de existir. Entonces, para mí los aportes que podamos hacer desde esa nueva generación son muy importantes en vinculación con los saberes de gente que lleva más tiempo en la UNED
y que tuvo otra experiencia de la UNED en un momento histórico diferente para Costa Rica, una realidad totalmente diferente a la actual, no solo por los avances tecnológicos, sino por la precarización del trabajo a nivel nacional, por la falta, digamos, de visión sobre la importancia de financiar la educación pública y lo que implica invertir en educación pública. Yo siento que a los políticos deberíamos de tener como criterios para evaluarnos, siempre evaluarnos pidiendo cuentas, siempre preguntarnos cuáles fueron los criterios para la toma de decisiones que tuvimos, siempre preguntarnos sobre los procesos para la toma de decisiones a lo interno, la consulta, la comunicación, la, digamos, articulación entre la información para tomar decisiones. Nosotros tenemos que ser creativos y muy coherentes, no solo coherentes desde lo que decimos acá hasta llegar al Consejo Universitario, sino coherentes con nuestra razón de ser. Entonces, si uno piensa en los criterios, puede preguntarse, ¿es más caro que un estudiante repita 4 veces una materia que tener profesores en mejores condiciones laborales, que tener materiales pedagógicamente mediados, que tener plataformas abiertas y gratuitas que no pasen por conectividad a internet y que no pasen por el pago de licencias que son millonarias que pagamos nosotros en la UNED para tener plataformas virtuales que, bueno, ustedes saben todos los problemas que nos dan? Es más fácil sentarse a analizar cuál es el problema real de la Dirección de Tecnología, por ejemplo, eso es algo que desconocemos. La Dirección de Tecnología tiene muchos funcionarios que se formaron hace 20 años, que no tienen las capacidades en este momento, que no se han actualizado para tomar una serie de trabajos que requiere la nueva vida en la producción virtual y en, digamos, todo el tema de conectividad. No tiene recursos para contratar nuevos funcionarios, tenemos gente que está sin poder hacer, ocupando plazas que debería estar en otros espacios, que debería estar en los centros universitarios haciendo otras gestiones o haciendo otras labores y no dejarle a una instancia la resolución de un problema que es tan fundamental para la UNED. Hoy estamos en matrícula y si ustedes se meten a todos los Facebooks, todos los estudiantes están quejando y esto pasa todos los cuatrimestres. Es más caro tener funcionarios en San José gestionando procesos para las regiones que trasladarlos a las regiones. Entonces no es un asunto de tener más presupuesto, es un asunto de cómo priorizar. No podemos pedirle a los centros universitarios que ofrezcan el 100% de los servicios sin funcionarios. Y lo de la pregunta de trabajos finales de graduación se relaciona con los servicios que deberíamos de asegurar en los centros universitarios. Los centros universitarios tienen que tener orientación, tienen que tener capacidad para acompañar los procesos de trabajos finales de graduación. Tenemos que tener tutores que no solo estén nombrados un cuarto de tiempo para hacer docencia, sino que investiguen y tenemos que articular la vida estudiantil desde la participación, no solo como un adorno en los espacios de toma de decisión, sino la participación en procesos que genere el CU en vinculación con la comunidad y otras instituciones. Esas son las prácticas que tenemos que fortalecer, esos son los compromisos que deberíamos de adquirir. Experiencia de trabajo que pueda yo decir, muy importante el trabajo en incidencia que hemos hecho desde Onda UNED, que es una experiencia que ha demostrado que con muy poca gente y sin recursos se puede hacer mucho, pero también que hay que investigar y tener datos para poder hablar y colocar nuestros temas como temas prioritarios. Entramos en esta campaña, yo entré como concejal, no necesariamente para ganar, ojalá que sí, pero también para a elevar los niveles de discusión en estas puestas de planes en común. Es decir, hablemos de los problemas reales, no vengamos aquí a decir que todo está muy bien, ni tampoco que todo está muy mal. ¿Dónde nos vamos a posicionar como funcionarios y como estudiantes para resolver y construir un proyecto universitario en conjunto? Eso para mí es la misión. Bueno, quisiera referirme a algo que planteó don Fernando y lo escogí porque también vi eco y pienso que es algo sobre lo que debemos pensar y tener cuidado. Si bien es cierto, como universidad pública tenemos que abordar el tema del rezago, de los bajos niveles de desempeño, el fracaso estudiantil, y es fundamental hacer esto, la lógica de la educación pública es otra a la lógica de la educación privada, entonces tenemos que tener cuidado.
La educación privada es un negocio y en las lógicas de negocio esta es la premisa: invierto menos, gano más. Las universidades públicas atendemos el 70% de los estudiantes graduados de colegios públicos. No es lo mismo graduar un estudiante privado de libertad, un estudiante con dificultad de acceso, un estudiante con escasas condiciones económicas, que atender otro tipo de estudiante. Entonces se trata de que le cueste más al Estado, pero no más al estudiante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la educación es un derecho humano y eso no lo podemos olvidar, y como concejal, esto es muy importante, nos tenemos que comprometer a hacer gestiones para liderar procesos de universidades públicas frente a CONARE para que el presupuesto del Fondo de la Educación Superior sea mayor. Liderar procesos para que la UNED sea líder en Centroamérica en educación a distancia y generar recursos de maneras válidas y de maneras a las cuales tenemos derecho. Porque a veces pensamos que estamos como estamos y que no se puede cambiar la realidad, pues a los jerarcas nos correspondería, en el caso del Consejo Universitario, o a los rectores o a los vicerrectores, gestionar más recursos, para que esto le cueste menos a los estudiantes y más al Estado, porque todos tenemos derecho, y todas, a educarnos en un sistema de calidad con acceso. Eso no es un privilegio de algunos, y eso es lo que ha caracterizado a Costa Rica de todo el resto de países en América Latina. Buenas políticas para hacer la educación pública un hecho concreto y que se puede llevar a cada rincón del país.